Buenas noches, iniciamos la sesión número 2 de la semana 12. En este espacio pues, hablaremos de lo que es el diseño del cuestionario. Previamente habíamos definido que el cuestionario tiene unas partes fundamentales. Entonces definíamos tres secciones que se deben de tener en cuenta en un cuestionario. En primer lugar, son los datos de identificación. Listo. No olvidar la solicitud de cooperación. Listo. Importante pues que es como ese consentimiento que nos da ese entrevistado. Previamente, colocar lo que son las instrucciones. eh, Colocar la información solicitada, es decir, todo ese contenido de preguntas, de, de escalas, para llevar a cabo esa realización de dicho cuestionario. Y los datos de clasificación, pues, es el análisis que se hace después de determinada gestión. ¿Listo? Entonces, es muy importante tener en cuenta esos aspectos relevantes. Y en cuanto al diseño del cuestionario. ¿Listo? Recordemos que el cuestionario pues, es un conjunto de preguntas, de incógnitas que se presentan en un formulario. ¿Listo? Normalmente en una investigación de mercado se requiere que sea por mucho 15 preguntas, pero cada pregunta debería medir una variable en específico en cuanto a ¿en cuanto a qué? En cuanto al objetivo del estudio en la investigación de mercados. Hay que tener unas consideraciones preliminares en el diseño del cuestionario. En primer lugar, pues se hace un cuestionario cuando la investigación ya está muy avanzada, es decir, que se han realizado eh, procesos de recogida de información, ya sea por fuentes primarias o secundarias. Entonces, a partir de ello, nosotros determinaremos si es necesario la construcción de un cuestionario, sea porque haya mucha información o porque no haya mucha información. Es de vital importancia que se realice un cuestionario para medir o para mirar la percepción que tienen las personas acerca de nuestro estímulo, que sería ya sea la creación de un producto o un servicio. ¿Listo? Obviamente hay que visualizar pues, lo que son las etapas del procesamiento y el análisis del mismo. Y pues importante en esas consideraciones que se deben evitar preguntas innecesarias o preguntas de relleno. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque eso podría incrementar de alguna manera el costo del cuestionario. Se había dejado una pequeña investigación acerca de las reglas para la formulación de preguntas dentro de un cuestionario. Entonces, para esa formulación de preguntas, vamos a colocarlo por acá. Formulación de preguntas. Entonces, en esa formulación de preguntas, pues hay que tener una serie de aspectos, pues, muy en cuenta. ¿Listo? En la parte de las preguntas, pues se debe tener en cuenta numerosos aspectos, ¿sí? Entonces, todo debe estar muy relacionado con el contenido de las preguntas, la redacción de las mismas, la secuencia que ésta utiliza eh, y, pues, ¿cuáles serían esos aspectos? En primer lugar, vendría como primer elemento lo que es la decisión sobre el contenido de las preguntas. Digamos que este ítem es uno de los digamos, más complejos porque a veces uno en esa construcción pues uno no sabe qué preguntar, ¿sí?
Y muchas veces uno cree estar preguntando lo correcto, pero pues está dejando a un lado pues, lo esencial que está ligado al objetivo de la investigación de mercados. El contenido de las preguntas está influido, pues, digamos, por la habilidad o la buena voluntad del encuestado, pues, para responder con precisión, ¿sí? Por eso es muy importante seleccionar ese perfil de cliente o target o nicho de mercado con la finalidad de que esas personas tengan esa disposición para cooperar y para brindar un- unas respuestas, pues, que de verdad nosotros digamos realmente valen la pena. Por otra parte, pues, las habilidades para responder con precisión, es como otra de las eh, partes importantes, o uno de los aspectos más importantes en esas reglas para formulación de preguntas. Entonces, el investigador debe estar consciente de de la capacidad del encuestado, ¿sí? Pues para proporcionar la información. Y digamos que en algunos casos, pues muchos tipos de información no se pueden recolectar de los encuestados con exactitud, ¿sí? Más que todo se presenta en una serie de aspectos que pueden generar esa inexactitud. ¿Listo? Esa inexactitud pues, puede provenir de dos fuentes. En primer lugar, pues el encuestado, pues, es decir, esa persona está muy desinformada. ¿Listo? Y el informante pues es olvidadizo. Es decir, que hay errores de parte y parte. Cuando el encuestado está desinformado, pues, digamos, los investigadores han descubierto que algunos encuestados, pues, con frecuencia, ¿sí? Responden preguntas aunque desconozcan el tema. ¿No? Quizás debido a que no desean admitir esta carencia de conocimientos, podría ser, pues, para no quedar mal. Y digamos que esta situación, pues, representa un grave fuente de error de medición. ¿Por qué? Porque esa información que nos están brindando es falsa. ¿Listo? Algunas veces también, pues, en la manera como se formula la pregunta, pues, alienta a ese encuestado para que le conteste porque implica que se debe conocer la respuesta. ¿M? Por ejemplo, considere la pregunta, ¿cuál es la tasa de interés actual que usted recibe en su cuenta de ahorros? ¿Sí? ¿Esto qué implica? Que el encuestado debe saber las respuestas y una alternativa podría ser, ¿conoce la tasa de interés actual de su cuenta de ahorros? ¿Sí? Entonces, esta pregunta ¿qué implicaría? Que algunas personas desconocen la tasa de interés. Y esto pues facilitaría al encuestado pues que admita el desconocimiento de esas preguntas. Cuando nos enfocamos en lo que es el informante que es olvidadizo, con frecuencia se formulan preguntas que hace algún tiempo el encuestado podía contestar, pero que ahora pues puede que se haya olvidado. Digamos, la probabilidad de olvidar está, eh, digamos que para olvidar, es esa probabilidad para olvidar, ¿sí? Está influida por esa importancia del evento y la repetición del mismo. Digamos que es más fácil recordar sucesos importantes. Por ejemplo, si nos metemos en la parte de socio comportamental, eh, el primer novio, ¿sí? Digamos que también es más fácil recordar hechos que se repiten insistentemente, como por ejemplo productos que se compran con frecuencia. ¿M? Entonces, cuando hacemos el mercado mes a mes, pues estamos generando esa recordación. Cuando se enfrenta, digamos, con la recolección de información acerca de sucesos sin importancia o poco frecuentes, el investigador tiene varias opciones a su disposición. Por ejemplo, en primer lugar, puede tratar de entrevistar a aquellos encuestados que tengan mayores posibilidades de recordar, por ejemplo, compradores recientes. En segundo lugar, pues el cuestionario puede incluir técnicas que estimulen el recuerdo de algún suceso, ¿sí? Por parte de ese encuestado. Eh, Además, pues muchos estudios sugieren que las preguntas que cuentan con la memoria pues sin ninguna ayuda, o sea, preguntas que no ofrecen alguna clave sobre el suceso, eh, pueden llegar a subestimar esa ocurrencia real del suceso. Entonces,
hay que tener en cuenta esa recordación y por decirlo de alguna manera, esa visión que tienen las personas de algún estímulo o algún suceso que se les esté preguntando. Digamos que es muy importante que en cada pregunta el investigador, el entrevistador, el encuestador tenga como un rol de cooperar, ¿sí? También en cuanto si se requiere resolver dudas, inquietudes, pues para que esa persona pues pueda entender de alguna manera y responder realmente lo que se está preguntando. ¿Listo? Eh, Otra de las características para esa formulación de preguntas es el deseo de responder, el deseo de responder con precisión. Una cosa es la habilidad para responder con precisión y otra el deseo pues, de responder con precisión. Suponiendo que ese encuestado pues, puede responder la pregunta con precisión, digamos que el siguiente punto es determinar su voluntad para hacerlo, ¿sí? La renuencia a responder con precisión puede reflejarse, digamos, en dos aspectos. En primer lugar, que hay un rechazo para responder una pregunta o una serie de preguntas, ¿sí? Eso se consideraría error de no respuesta. O, por ejemplo, suministrar deliberadamente pues, una respuesta incorrecta o distorsionada a una pregunta. Eso se catalogaría dentro del error de medición. Entonces, dentro de ese deseo de responder con medición, pues hay tres razones por las cuales se puede presentar renuencia, ¿sí? A responder con precisión. En primer lugar, pues que la situación no es apropiada para revelar información. En segundo lugar, pues que revelar la información sería una situación pues embarazosa, porque pues no podríamos influir en esas respuestas. Mm, y pues también revelar información pues es una amenaza potencial, digamos, al prestigio o a las normas del encuestado. Entonces es importante recordar que el encuestado pues tiene una motivación limitada para responder con exactitud a las preguntas. En el caso de la encuesta personal y de la telefónica, pues la presencia del entrevistador puede dar pues como resultado una mayor preocupación del encuestado hacia la reacción del entrevistador. Sí, por ejemplo, si nos da una respuesta, entonces el entrevistador eh, actuará, digamos, de alguna manera frente a ese estímulo. Es decir, si no está respondiendo de la mejor manera, pues su parte gestual no va a ser como muy buena. ¿M? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte importante para eh, que haya ese deseo de responder con precisión. Digamos que se han desarrollado varios métodos eh, pues, con la finalidad de que sea muy parcial esa forma de preguntar y no que haya como una influencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hay un enunciado contrarrestado, se dice, empieza la pregunta con una afirmación que sugiere que el comportamiento en cuestión es más bien común y luego formule la pregunta al encuestado. ¿Mm? Cuando hay un enunciado indirecto, pues presente al encuestado la pregunta sensible, ¿sí? Eh, elaborada, eh, pues de alguna manera eh, que esté pues, bien reflejados en esas respuestas. Y por último, pues las categorías de las respuestas, ¿sí? Entonces hay que mostrar como una tarjeta que le permita al encuestado pues mirar una tarjeta que enumere las alternativas de respuestas identificadas con letras, con números, ¿sí? Entonces el encuestador pues utiliza esas letras o esos números para llevar a cabo ese proceso de respuesta. Digamos que al momento de redactar unas... Ah, bueno. Ya mirando esta partecita, pues entraríamos a otro aspecto para esa formulación de preguntas, que es la decisión eh, sobre las palabras de las preguntas. Esto sería como otra característica.
¿Listo? Es muy importante que, pues, que el investigador y el encuestado den el mismo significado a las preguntas, ¿sí? Obviamente, pues, las que se están formulando. Y pues es importante que el investigador comprenda claramente cuál es el efecto que puede tener una reacción particular sobre los resultados. Digamos que se puede utilizar una técnica que se llama la técnica de balota, que divide pues los cuestionarios en grupos y asigna preguntas y, pues también alternativas a cada grupo. ¿M? La comparación entre pues las preguntas alternativas determinan pues la forma en la que la reacción de las preguntas afecta a los resultados. Por eso pues es muy importante tener y conocer unas pautas para diseñar la forma o aprender a redactar una pregunta. Digamos que en primer lugar, una de esas características pues son el uso de las palabras sencillas. Las palabras que se utilizan en el cuestionario pues deben ser adecuadas, de acuerdo con el nivel de vocabulario de los encuestados. Por ejemplo, si existe alguna duda, es mejor equivocarse por el lado de la sencillez. ¿M? Otra, digamos, pauta es usar palabras claras. Las palabras que no son claras tienen un solo significado, ¿sí? Conocido por todos los encuestados. Digamos, investigadores han encontrado que palabras tales como usualmente, regularmente, en cierto modo, normalmente y frecuentemente, pues son ambiguas. Entonces, hay que evitar pues ese tipo de palabras porque eh, podríamos confundir, ¿cierto? Eh, pues a nuestros encuestados. Em, por ejemplo, unas opciones ambiguas es nunca, ¿cierto? Algunas veces, con frecuencia, en forma regular. Entonces, eso hay que como que evitarlo de alguna manera. Otra característica es evitar esas preguntas que sugieren la respuesta. Sí, a veces hay preguntas muy obvias, por ejemplo, si estuviéramos estudiando Coca-Cola, y ya sabemos que Coca-Cola es la líder del mercado, entonces decimos, de las siguientes gaseosas, ¿cuál es la que más recuerda a usted? ¿Sí? Y nosotros somos el departamento de investigación de Coca-Cola. Entonces, pues no sería lógico ni correcto hacer ese tipo de preguntas porque estaríamos llevando a cabo procesos pues muy ambiguos, ¿sí? Y pues no es la idea, ¿no? La idea es que sea muy claro y se lleve a cabo pues todo un proceso de respuesta. Y pues también hay que evitar preguntas parcializadas. Digamos que una pregunta parcializada incluye palabras o frases emocionalmente adornadas, ¿sí? Y pues obviamente sugieren un sentimiento de aprobación o desaprobación. Entonces, por ejemplo, ¿no está usted de acuerdo con James Rodríguez en que? ¿Sí? Y dejaríamos como ese espacio. Entonces, la sola sugerencia de una actitud o posición, eh, pues asociada con una persona o organización prestigiosa o sin prestigio, pues puede parcializar seriamente la respuesta del encuestado. ¿M? También hay que evitar pues alternativas implícitas y ahí viene a actuar como pues como una norma, ¿sí? Entonces que es mejor expresar claramente todas las alternativas pertinentes a la pregunta, a menos que haya razón pues especial para no hacerlo. ¿M? También hay que evitar pues suposiciones implícitas. Entonces, un ejemplo de ello es, ¿está usted a favor de que se disminuya la cantidad de azúcar permitida en los cereales para niños? ¿Sí? Implícito en esta pregunta está el hecho de que eh, esta acción pues da como resultado, ¿sí? Algo favorable, por ejemplo, un índice menor de caries, que ya no haya niños tan gorditos pues en las ciudades, en los países, ¿sí? Pero entonces podríamos plantear esa pregunta de una mejor manera. Entonces podríamos decir,
está a favor de que se disminuya la cantidad de azúcar permitida en el cereal para niños si esto diera como resultado y pues metemos esa afirmación. Digamos que el no hacer explícitas las suposiciones en una pregunta, pues con frecuencia da como resultado sobreestimaciones, ¿sí? Entonces, ahí como que apoya el tema en cuestión. También hay que evitar pues los estimados, ese tipo de preguntas que eh, pues que deben diseñarse de tal manera que el encuestado no tenga que contestarles, por ejemplo, dando un estimado o haciendo una generalización. Por ejemplo, entonces podríamos decir cuántos paquetes de detergentes compra anualmente, ¿sí? ¿Qué pasa con esta pregunta? Pues que requiere que el encuestado determine el número de paquetes de detergente que compra en un mes y multiplicarla por 12. ¿M? Entonces los resultados de la encuesta serían más exactos si la pregunta fuera, por ejemplo, ¿cuántos paquetes de detergente compra mensualmente? Entonces la cifra anual puede determinarse pues multiplicando por 12, entonces porque ya tenemos una información más exacta. Y hay que evitar eh, preguntas de doble respuesta, eso es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay preguntas de doble respuesta, pues ocurre cuando la reacción, eh, pues valga la redundancia, solicitado respuesta. ¿No? Entonces, un ejemplo sería, ¿cuál es su evaluación sobre el manejo y la aceleración del auto marca Hyundai? ¿Sí? Digamos que como regla, cuando una pregunta incluye y, pues el investigador debe revisarla para comprobar si se requieren dos respuestas. Entonces hay como dos partes importantes. Entonces, el manejo, digamos la aceleración. Hay dos tipos de respuesta que podríamos encontrar. Y también hay que considerar como último aspecto en esa decisión sobre las palabras de preguntas, el marco de referencia. Entonces, por marco de referencia, ¿qué entendemos? El punto de vista que tiene el encuestado al responder una pregunta. Entonces, un ejemplo sería, ¿están logrando los fabricantes de automóviles un proceso satisfactorio en el control de las emisiones de los automóviles? ¿Y está usted satisfecho con el progreso que están logrando los fabricantes de automóviles en el control de las emisiones de los mismos? Entonces, el punto de vista de la primera pregunta es el de una evaluación objetiva, ¿sí? Pues, basada en la forma de reaccionar de las personas en general. ¿Y qué pasa con la segunda? Pues la segunda pregunta está orientada hacia el sentimiento personal del encuestado en relación pues con ese tema de estudio. Es decir, pues las emisiones de los automóviles y obviamente pues es más subjetiva al respecto. ¿Sí? Los objetivos pues, de investigación pues determinarán cuál es el marco de referencia eh, pues más apropiados. Y por otra parte, bueno, lo voy a hacer por este ladito. Pues encontramos lo que es la decisión sobre la secuencia de las preguntas. ¿Listo? Entonces, esa decisión sobre la secuencia de las preguntas, pues, tiene unas pautas. Primero, utilizar una pregunta introductoria sencilla e interesante. Entonces, la primera pregunta es como esa carta de presentación relacionada con esa investigación de mercados, ¿sí? Un buen comienzo puede ser una pregunta sencilla pues, que le solicite al encuestado que exprese su actitud, ya que a veces muchas personas pues no les gusta expresar sus sentimientos. Entonces, pues esto nos da como un enfoque hacia los encuestados de confianza, que puedan contestar esas preguntas pues con todo el respeto y todo el cariño posible. Y por otra parte, pues podríamos pasar a encontrar lo que es la formulación eh, pues de preguntas generales. Dentro de un tema, pues las preguntas generales deben preceder a las preguntas específicas. Por ejemplo, ¿qué consideraciones tiene usted al elegir un restaurante para cenar? ¿Y
La secuencia, ¿cuál sería? Al elegir un restaurante para cenar, ¿tiene en cuenta la relación cantidad-precio de los alimentos? Pues esa sería una muy buena secuencia. ¿M? Entonces, por ejemplo, si estas preguntas las hubiéramos formulado inversamente, pues la relación cantidad-precio de los alimentos aparecerá con más frecuencia. ¿Por qué? Pues influiría en la pregunta siguiente y obviamente pues en la respuesta que se le da posteriormente. Y pues también se sugiere que hay que colocar las preguntas poco interesantes y difíciles al final de la secuencia, ¿sí? Entonces son ese tipo de preguntas más embarazosas, que son más sensibles, más complejas, o pues también preguntas de relleno. ¿M? Entonces eso al final del cuestionario pues sería eh, importante. Entonces, hay que distribuir pues, las preguntas en orden lógico también. ¿Por qué? Porque como estamos mirando cuál es esa secuencia, pues hay que hacer una secuencia lógica que realmente cada vez que yo vaya revisando como investigador una respuesta, pues esté abarcando las variables de estudio que yo necesariamente quería estudiar. Bueno, pues hasta ahí pues serían esas características o aspectos fundamentales dentro de la formulación de las preguntas. Bueno, en cuanto al cuestionario, pues hay que tener en cuenta cuáles son los tipos de preguntas. ¿Listo? Entonces las preguntas pues se pueden clasificar digamos de alguna manera en función de distintos criterios. ¿M? Podría ser según el formato de respuesta o también según en función de en el cuestionario. También podría ser según su contenido. Entonces, vamos a ver cuáles son esas variantes que son pues interesantes. En primer lugar, pues encontraremos las que son según el formato de respuesta. Según el formato de respuesta. Entonces, eh, cuando hablamos del formato de respuesta, pues se hace referencia al grado de estructura, pues impuesto a esas eh, respuestas de la persona. ¿No? Entonces, eh, podríamos encontrar dos. Entonces encontramos las preguntas que son con formato de respuesta abierta y encontramos las que son de forma cerrada, ¿sí? Entonces las abiertas, pues obviamente diríamos, ¿qué opina usted acerca o está usted de acuerdo con este aspecto del producto X y por qué? Entonces al hacer esa formulación, pues encontramos esa opción. También dentro de las cerradas encontramos preguntas dicotómicas, dico- dicotómicas y de selección múltiple. ¿Listo? Eh, bueno, selección múltiple. Entonces las preguntas abiertas, una pregunta de respuesta abierta pues, requiere que los encuestados proporcionen su propia respuesta a la pregunta. Es como algo muy lógico, pero pues muy importante de tener en cuenta. Digamos que entre las ventajas de aplicar preguntas abiertas, pues sirven como una excelente primera pregunta, ¿sí? En cuanto al diseño de un cuestionario. Y pues también permiten que se expresen las actitudes generales de lo que se puede ser de gran ayuda, ¿sí? Pues digamos para eh, calcular o interpretar esas preguntas pues más estructuradas. Pues como todo es una parte muy sentimental, pues las preguntas abiertas establecen una armonía y de alguna manera pues logran obtener la cooperación de ese encuestado para que contesten preguntas más específicas y estructuradas.
En cuanto, digamos, las preguntas introductorias de respuesta abierta, pues son especialmente importantes en las encuestas por correo. ¿Listo? Digamos, de alguna manera, pues los encuestados no están influidos por un conjunto predeterminado de alternativas. Entonces, ahí podría un encuestado darme su punto de vista respecto a un tema, respecto a algo pues muy relevante y que sea en función de esa necesidad que tengamos como investigadores. Bueno, entre las desventajas que podríamos encontrar de esas preguntas abiertas, se puede presentar pues una alta parcialidad por parte del entrevistador. ¿M? Los entrevistadores pues rara vez registran al pie de la letra las respuestas. ¿Por qué? Porque pues a veces hay encuestados que hablan muy rápido o muy enredado, ¿sí? Entonces hay aspectos que uno como investigador pues no considera importantes, ¿sí? Entonces los deja por fuera. Eh, la parte del tiempo de costo pues influye mucho porque con la codificación de las respuestas, digamos que es un formato pues más tedioso, sí, más exhaustivo, porque hay que realizar una codificación especial para ese tipo de preguntas. Y en algunos casos pues utilizamos preguntas precodificadas pues para disminuir ese impacto, pero siempre es un trabajo arduo. Y, pues cuando son muy, digamos, muy puntuales, pues se les implica a esos encuestados que en un punto de vista, una respuesta abierta, pues muy especializada, digamos, si se refiere a un tema, eh, cuál es la redundancia en específico, pero que tenga un grado de profundización más alto. Entonces, eh, eso pues incluye en las preguntas abiertas. En cuanto a las preguntas cerradas de selección múltiple, pues hay que tener en cuenta pues que hay que crear un buen enunciado, promover un buen enunciado y a su vez pues colocar unas preguntas pues muy importantes, ¿listo? Dentro de ese contenido. Entonces, eh, cada alternativa pues debe ser atractiva y debe tener una razón de ser de haber sido colocada dentro de ese cuestionario. ¿No? ¿Por qué? Porque hay muchísimas, valga la redundancia, variables que se desean medir. ¿Listo? Entonces, las alternativas de respuesta pues deben ser mutuamente excluyentes, es decir, los encuestados pues deben identificar una alternativa que represente claramente su respuesta. No, si yo estoy preguntando algo de bebidas, no tendría por qué preguntar algo de comidas, ¿sí? Entonces debe ser muy, muy puntual en esa parte. En cuanto a las preguntas dicotómicas, eh, muchas veces encontramos respuestas como sí y no, o esas opciones. Entonces, o respuestas como estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o sí. Entonces, hay que saber aplicarlas y en qué momento aplicarlas, ¿no? Entonces, digamos que es muy parecida a la estructura de selección múltiple, pero existe una desventaja, que un sí o un no me representa mucho una información muy necesaria. Entonces, en ocasiones, pues se dejan a un lado estas preguntas dicotómicas para no ser tan extensos en ese proceso. ¿Listo? Entonces, ahí pues dejaríamos esa primera parte del tipo de preguntas y daríamos por finalizada esta sesión. Entonces, mil gracias.